la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, Jesús, que Dios es en la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pastos de tu tierra. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pastos de tu tierra. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pastos El mismo serás, no importa Estamos aquí con esta. Estamos en la 177. ¿Ok? Aquí sí, me tomo tiempo porque está Jesús en la Gólgota, el lugar de la calavera, el escenario de la muerte del Salvador del mundo. Parado sobre la Gólgota, se entendió algo mucho más profundo que no habían entendido. Y no hacía sentido hasta que alguien que entiende el idioma lo puede explicar. ¿Ok? El salmista dijo en Salmos 22, 1 al 4, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Lo que tenemos que entender es que en Mateo capítulo 27, en el versículo 42, Jesucristo va a mencionar una porción de este salmo. Es lo que va a hacer, 27, 46. En 27, 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas. ¿Qué hora? 12, mediodía. ¿Hasta la hora qué? Novena. ¿Cuántas horas? 3. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Hago un paréntesis aquí, porque una vez estaba predicando. ¿A quién le gustan las historias? Normalmente son chismosas lo que les gustan las historias, pero por usted lo voy a decir, ¿ok? Porque le dan la mano. Entonces, una vez estaban predicándole a alguien, y era una persona que él decía que hablaba en lenguas. Yo hablo en lenguas, decía. Él decía. Y entonces está predicando, ¿eh? Se le está enseñando y todo lo demás. Y de pronto él dice, voy a hablar en lenguas. Y Elí, Elí, lama sabactani, Elí, es lo que pronuncia esto así. Nah. No, eso no es hablar en lenguas, eso te lo leíste de Mateo 27. ¿Me están siguiendo todos, hermanos? Ahora, las palabras son importantes porque las palabras transmiten, comunican algo espiritual, algo físico. Primero, dice Elí, Elí, lama sabactani, que es la porción del salmo que acabamos de leer. Miremos con detalle, vamos a hacer un análisis textual. Vamos a hacer una transliteración
Levante la mano, ¿quién no sabe qué es una transliteración? Por ellos, por el hermano culpable, por el hermano. La transliteración indica, hay palabras que no las traduces, que las transliteras. Como Facebook es una transliteración. Como Kleenex es una transliteración, ¿verdad? Como cuando tú dices, por ejemplo, pasaporte es una transliteración. Muy bien. Entonces son transliteraciones. O sea, no tienen su propia palabra en el idioma. Dicen, ¿sabes qué? Es mucho trabajo, vamos a transliterarlo. ¿Ok? Entonces, la transliteración está diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está hablando en hebreo, en arameo, una porción del Salmos, para que todos le entiendan. Y luego dice, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El escritor, Mateo se escribe en hebreo para empezar, ¿ok? El escritor está traduciendo lo que ha dicho. Primero escribe la transliteración, Eli, Eli, lama sabactani, porque bien hubiera podido traducirlo mejor. Pero nos lo escribe primero. Esto quiere decir esto, ¿ok? Eli significa Él es Dios. Yael, Él es Dios. Eli, Él es Dios. Él es Dios, pero Eli, Él es mi Dios. O decir mi Dios. Mi Dios, o como dice aquí, Dios mío, ¿ok? Jesús está pasando por un gran dolor. Ellos pensaron que dijo, a Elías llama a este. A Elías llama a este. ¿Sí ves? Porque ellos pensaban que estaba diciendo Eliyahu. Fíjate cómo ellos que lo saben, que lo entienden, ellos mismos se confunden. ¿Todos me están siguiendo? Ok, si los propios judíos no sabían lo que estaba diciendo, mucho menos aquellos que hacen la traducción del griego. O mejor dicho, la transliteración. Esto es, lama sabactani. ¿Cuándo realmente no es lama sabactani? Realmente es levana shabactani. Y una letra cambia todo, hermanos. ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Una letra cambia todo. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia se encuentra en que sabactanit es desamparar, cuando shabactani es terminar y finalizar. Una palabra, hermanos. Yo cuando escribí el libro de parábolas, ya lo ha leído, la primera parábola que hago es la de la viuda. Y hacemos un análisis textual. Y cambio el paradigma porque todos dicen, no, pues aquí la pobre viuda y la viuda y la viuda. Pues, pero cuando haces el análisis textual, era mala la viuda. Era mala. Porque lo que quería era venganza. Y el juez era, ¿qué? Injusto. O sea, no se está hablando del juez como Dios. Esa no es la idea de la parábola. Ahí le cambia todo el sentido. Espérate, porque esta palabra dice esto. Aquí, shabactani es terminar. Esto es, después de 6 horas de sufrimiento, el hecho no es desamparado, como si lo hubiera dejado. Más bien es, ya que he estado aquí dando mi vida en sacrificio por el pecado del mundo, ¿por qué no terminamos esto? Por eso les expliqué antier lo que decía Juan 12. ¿Y qué? ¿Le diré a mi padre, sálvame? Si para esto hemos venido. Entonces, la idea es lo cual sucede cuando menciona el versículo 50. Esto es, la transliteración de Salmos 22, las versiones griegas tratan de transliterar el Salmo 22. Cuando esto hacen, ponen lo siguiente, Eli, Eli, lama shabactani. Sin embargo, en el arameo es Eli, Eli, lemana shabactani. ¿Ok? En hebreo es Eli, Eli, lama asbatzani. O sea, tú tienes que entender que hay varios idiomas que están platicando aquí y que en el idioma se puede perder. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo un tío, no voy a decir quién es porque a veces me ven en el canal. Yo tengo un tío. Y el tío, según sabía inglés, porque así pasa, que saben mucho, ¿eh? Yo sé inglés, ya, ok, va. Y entonces resulta que hacen una junta en la fábrica en Estados Unidos. Y entonces
dice el gerente, el dueño, no sé qué, dice, vamos a hacer una junta, y le dice a mi tío, ven, voy a decir y tú me traduces. Y mi tío, no, sí, está bien, yo, va. Y empieza el dueño, esto, y mi tío está traduciendo. En la audiencia hay gente que sabe inglés. No tanto como mi tío cree, pero sabe, tiene una idea. ¿Me entiendes? O tal vez sabe, pero no lo sabe hablar. Hay mucha gente que lo sabe, lo entiende. Entonces mi tío, en la traducción, va traduciendo, está mi tío ahí escuchando. En la traducción lo que sucede con mi tío es que dice él algo y mi tío como que se le va el avión. Y se queda, y se avienta su propia versión. Y todos los que están ahí le hacen. O sea, el dueño se dio cuenta que estaba, ¿qué? Traduciendo mal. Entonces tú tienes que entender que algo que se escribe en hebreo, que se comprende en arameo, que se traduce en griego, y luego que se traduce en latín, y luego que se traduce en español, y que lleva tantas versiones, pues olvídate. Hay una película que se llamaba Perdido en la traducción. Pues sí, es correcto. Porque la traducción es importante. Yo le decía al hermano Omar, le digo, ¿no sabes hablar inglés? Es lo primero que tienes que aprender. Porque el mejor material está en inglés. Lo mejor, en Biblia es lo mejor. Pero lo mejor de eso es el hebreo. Entonces, digo, ya desde mañana empieza a aprender inglés. Yes, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dice ahí en arameo, Eli Eli lemana sabactani, pero en hebreo es Eli Eli lama asbatani. La transliteración griega lo hace del arameo. Pero esto es distinto que del propio hebreo. O sea, ¿cómo sabemos lo que estoy diciendo? Te vas al original en Salmos, ¿qué es lo que está diciendo? El Salmos 22. Eso está en hebreo. Lo que se dice acá está en arameo. Y se traduce del griego del arameo. Pero si lo traduces directamente del hebreo, vas a la raíz de lo que se acaba de decir. El punto está en la traducción de la palabra shabak, que significa reservar, mantener, ahorrar, perdonar. En Lucas 23:34 se utiliza esta palabra shabak cuando dice perdonar. El punto es que la idea tiene que ver con poner a un lado, reservar, mantener, ahorrar, perdonar. Por ello, a través de los últimos siglos se han puesto la traducción de la palabra hebrea atzbatani en Salmos 22 en desamparar. Por lo tanto, la idea perdonar no hace sentido con el contexto bíblico que estamos viendo. Sin embargo, cabe la posibilidad de las otras tres traducciones. Por lo tanto, el punto es lo siguiente. Lemana como una afirmación, dando lo siguiente que Jesús dijo: mi Dios, para esto me has reservado, o mantenido, o ahorrado. Sin embargo, lemana no es una afirmación, más bien es una pregunta. Así que le dice a Dios, mi Dios, ¿me has reservado, mantenido, ahorrado? ¿Para qué? Hay que terminarlo ya. Acabemos con esto. Y el contexto bíblico te da la respuesta. ¿Qué sucede cuando dice eso, hermanos? Muere. Entonces, ¿qué dice? Dice ahí, por ello, ya que Jesús sabía que iba a morir, entonces la idea no es preguntar algo que para Jesús es obvio. ¿Para qué vas a preguntar algo? Ponte a pensar. ¿Jesús es Dios? ¿Sabe lo que va a pasar? ¿Para qué? Como si Él no supiera. ¿Para qué me has desamparado? ¿Tú crees que no sabe? No hace sentido. ¿Por qué va a preguntar algo que ya es obvio para Él? No. O sea, vamos a terminarlo ya. Para eso venimos. Acabemos lo que hemos hecho. Para eso me ha reservado para este momento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Esto es, terminemos con esto. Y entonces Jesús, ¿qué pasa, hermanos? Jesús muere. Jesús muere. Aquí viene la parte, ¿por qué muchos se van por la parte de desamparado? Y se forman sus propias ideas, que no son lógicas bíblicamente, no es un contexto bíblico. Muchos dicen, y esto realmente es un comentario bautista, escúchalo bien, del siglo XIX. Y como muchos predicadores y maestros, lo que agarran es que material, y de ahí se lo traen.
O sea, agarran el resultado, el conocimiento, pero no se traen el razonamiento. Ellos lo agarran y así lo enseñan. Y no le piensan. Y aquí la parte es pensar. Vamos a pensar si esto es correcto. Dicen algunos. Fíjate, dicen algunos. Dicen, ok. Jesús, para ellos, desamparado indica separado. Y no es cierto. Si no, diría separado. Desamparado no es separado. Yo les decía, cuando se case el hermano Roberto y se enoje la susodicha, ella se va a voltear. No lo dejó, ahí está. ¿O no es cierto? Ella se va a voltear. No lo dejó, ahí está. Un padre puede vivir con sus hijos en su casa y desampararlos. ¿No es cierto, hermanos? Ahora, Dios es omnipresente. Está en todo, ¿qué, hermanos? Todos lados. O sea, la idea de que como que se separó es ilógica. Vamos a empezar por esa parte. Ellos dicen, bueno, el pecado, Dios no puede tener comunión con el pecado. No. Eso de comunión no. Dios no peca. ¿Ok? Dios no peca. Pero el pecado no es un artículo, es una acción. Entonces, cuando dice la Escritura, cargó nuestros pecados, dices, ahí dice, está cargándolos. Pero ¿cuánto pesa el pecado? 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 20 kilos. ¿Y cuántos pecados no hicimos? O sea, cargó con lo que es el pecado, la acción. La paga del pecado es ¿qué? Él cargó con la consecuencia de los pecados. Entonces ellos dicen, bueno, eso es lo que ellos dicen. Si Jesús llevó el pecado del mundo, por lo tanto se tuvo que separar. ¿De quién? De Dios. Y ese es su argumento. Por eso dice desamparado. Fíjate cómo se pierden en la expresión del análisis textual. Se perdieron. Ellos dicen, no, es que aquí dice, entonces, y luego le decía yo a los hermanos, cuando una persona enseña algo, es más difícil humillarse y decir, no es lo que, disculpen, me equivoqué. Eso es bien difícil para el hombre. Entonces uno tiene que profundizarse en este concepto y reiteramos, ¿era toda la deidad habitaba corporalmente en Jesús, hermanos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Dejó de ser Dios? No. Entonces tenemos que evitar este pensamiento. Aquí es donde te digo, muchos saben la respuesta, pero no saben el conocimiento, el razonamiento. Aquí es donde tienes que pensar. Como estudiosos de la Biblia, una de las cosas que tú tienes que hacer es que si tú ves un versículo o algo, tú tienes que profundizar. A ver, espérame, yo me detengo, ¿no? Yo no llevo prisa. Yo en la congregación donde yo sirvo, podemos ver la carta de Filipenses en 4 años, no hay problema, no llevamos prisa. Vamos despacio, 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 despacio. Aquí el punto no es terminar. Así lo ven los rabinos, los hebreos, dicen los hebreos. El punto no es ya acabe el libro. El punto es aprender. Y cuando empiezas a estudiar, si algo no te hace sentido, dices, espérate. Te detienes y te profundizas. Te detienes y te profundizas. Y te preguntas, ¿por qué dijo esto? ¿Para qué dijo esto? ¿Por qué llevó esto? Cuando ves tú a Jesús en la cruz, una vez más, y cuando lo ves en la cruz crucificado, ¿ok? La primera pregunta que te tienes que hacer es esta. ¿Realmente Jesús no quería morir? Les pregunto yo, hermanos. ¿No quería morir? Sí quería morir. Ok. ¿Jesús realmente no sabía lo que iba a ocurrir después de la crucifixión? Sí sabía. ¿Como humano le dolió? Sí. Mucho sí. Pero esta idea de que Jesús por el pecado no tiene comunión con Dios, es como decir Jesús dejó de ser Dios. Y ahí te encuentras con problemas. Porque no hay ninguna parte en la Biblia que te apoye esa parte. Jesús nunca dejó de ser Dios. Él era el divino, el altísimo, el Dios entre nosotros. Pero si entiendes esta parte, que Jesús le dice esto, y en el contexto te lo explica, Elí, Elí, lama sabactani. Y después de esto, ¿qué? ¿Entregó qué? Ahí está. Y como suceso,
Todos saben lo que ocurrió. Todos saben lo que ocurrió. Eso de que la maderita de la cruz está en Italia es una mentira. Eso no es posible. Y ya le han hecho estudios y a veces los católicos dicen, no te metas aquí a mi parroquia a hacer estudios, porque ya saben. Porque los arqueólogos no te pueden decir, a ver, la madera así parece, huele, no. Le hacen el examen de carbono y sitúan exactamente con exactitud el tiempo. Eso no lo puedes negar ya. Pero eso es solamente una de las 4 evidencias. Hay 3 más. Por eso ellos dicen, pero no tienes que hacer eso, nada más por fe. No. Y aquí te das cuenta que nosotros solamente por fe creemos. Pero escúchame, cuando tienes este tipo de argumentos, puedes convencer aún a aquella persona que no tiene fe. Como Josh McDowell llegó un momento que se puso a investigar para ver si estaba mal la Biblia y dijo, no, ¿sabes qué? El que está mal soy yo. Porque ahí está la evidencia. No la puedes negar. Y como miembros de la iglesia tenemos que estar armados de estos argumentos para decirle a la gente, especialmente los jóvenes que van a la universidad, aquí está, y aquí está la prueba, y aquí está esto. Y el maestro va a decir, no, pues sí, y aquí están las fuentes, y aquí está, mira, no, pues sí, tienes razón. Tiene que llegar un momento en que la gente tiene que asimilar este proceso. Cuando Jesús muere, por lo tanto, muere el día viernes. Sí, hermano. En el Salmo 22, entonces David también le dice al Señor, terminemos con esto. No, mira, esa fue la parte que estaba explicando. Vamos a ir al Salmos 22. Salmos 22, déjame ver aquí el versículo que estaba utilizando. 1 al 4, ¿ok? A ver. Vamos a empezar. Híjole, es que esto es mucho tiempo, ¿cómo te lo explico? Todos los salmos utilizan un paralelismo hebreo. ¿Qué es esto? Indica que lo que ya te dije anteriormente, te lo voy a volver a decir. Pero también dentro de los salmos hay porciones proféticas que no tienen que ver con el paralelismo. Y es lo que estamos viendo aquí. En el caso del Salmos, en el Salmos 21, este es un canto de gozo. El Salmos 22 es un canto de sufrimiento, de lamentación. ¿Ok? Y dice así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, pero es que es paralelismo, ¿ok? Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de ¿qué? De mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Ok? Lo que hace Jesús es que Jesús solamente utiliza la parte de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta parte de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es esta parte de Eli, Eli, lama, asbatani. En hebreo es así. Lo que tú y yo estamos viendo ahorita es la traducción Reina Valera, que viene de Reina y de Valera, que viene de la Vulgata, y que viene de la Septuaginta, y que viene de aquí. Y que en eso, lo mejor para hacer es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? Pero realmente es Eli, 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 lama, asbatani. Que para ellos es eso. Porque en el caso de David, el sufrimiento es, estoy sufriendo por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente me perdonas? Y hablé de eso. Y ya. Eso es lo que está diciendo David. O sea, estoy sufriendo por mucho tiempo. La pregunta sería, ¿aún David como ser humano le iba a contestar Dios? Es una pregunta más. Sí le va a contestar a Dios. Pero ¿cuál es la desesperación de David? Es que me metí para un poquito. Ajá. O sea, cuando Jesús dice estas palabras del Salmo 22, es, terminemos con esto. Sí. Entonces David le dice lo mismo a Dios. Totalmente. Terminemos con esto. Totalmente. Okay. ¿Por qué? Porque David está ¿qué? Sufriendo. Y David lo que está haciendo es está cantando, ¿hasta cuándo me vas a salvar?
Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Entonces Dios no escuchó a David. No, sí. No, pero terminamos con esto. Sí. La historia de cada salmo indica que Dios le contestó a David y que David terminó su sufrimiento. Sí, o sea, cada salmo se escribe en una época de la historia de David. ¿Ok? Por ejemplo, el Salmo 4, cuando lo está persiguiendo este Saúl. ¿Se terminó eso? Cuando dijo David, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. ¿Se terminó eso o no? Sí, se terminó en una época de David. Y lo que hace, el paralelismo hebreo lo que hace es que toma esas porciones proféticas y las coloca en la vida de Jesús. Aquí David está diciendo, oye, ¿hasta cuándo me vas a perdonar? Por eso yo decía la parte de perdón. Shabak. ¿Hasta cuándo me estás reservando? Ya se va a acabar. Es lo que significa en hebreo. Entonces, en el caso de Jesús, se tocó esa parte y se coloca acá. Se menciona. Pero algunos no le entendieron. Por eso decían, ¿le está hablando de Elías o qué? Eliú, no le entendían. Pero cuando ya ves el contexto, lo que dijo David aquí es lo que está diciendo Jesús allá. La diferencia es que David está esperando el perdón de Dios para que de esa manera acabe su sufrimiento. Jesús quiere que se acabe para dar el perdón a todo el mundo. ¿Sí ves la diferencia? Pero se toma de ahí. Y eso se hace mucho en cuanto a la vida de Jesús. Te voy a dar un ejemplo de ello. Mira, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 2, se dice, se toma una parte también del Salmo, y dice así, dice Salmos capítulo 6. Ahora, se escribe, lo escribe David en un canto, inspirado por el Espíritu Santo, que significa algo distinto a la forma en que él lo está escribiendo, pero él todavía no comprende esa profecía. Lo mismo lo dice Pedro cuando está predicando en Hechos capítulo 2, que dice, ¿de quién habla Jesús? Cuando dice, veía al Señor a mi diestra. O sea, David no comprende todavía lo que está escribiendo. Después que muere lo comprende, por la presencia de Jesús o de Dios. Entonces dice aquí, por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, en el versículo 6, fíjate, se toma una porción del paralelismo y lo primero que se viene a la mente dice ahí, pero alguien testificó en cierto lugar, Hebreos 2:6, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Si tú y yo lo leemos, les voy a preguntar, ¿a qué hombre se está refiriendo? ¿Ah? No, pero así tú lo leemos ahorita, 2022. ¿A qué hombre se está refiriendo? ¿Ah? A toda la humanidad. Pero no. El escritor lo aplica ya a Jesús. Sí. Pero para entender esa parte necesitas el paralelo. Esto es lo que se llama un paralelismo escalonado. Entonces dice ahí, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Si te tenemos ahí, dices tú, no, está hablando de nosotros, para qué nos visita Dios. Ok, aplicable totalmente, pero no habla de eso. Dice ahí, o el hijo del hombre para que le visites. Ya no está hablando de nosotros. Es paralelismo. Sigamos, versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿De quién está hablando, hermanos? Salmos 8, 4 al 6. O sea, a eso me refiero. Toma porciones, tú lees el Salmos 8 y dices, esto está hablando de otra cosa. No, no es que está hablando de eso, nada más que no le habíamos entendido. Toma porciones pequeñas y las coloca acá. Y por eso, para nosotros, latinos, hispanos, cuando tú ves los evangelios, como que de pronto dices, ¿por qué meten esto? ¿De qué están hablando? Porque estamos pensando en español. Tienes que pensar como ellos. Y esa es la parte, esa interpretación que acabo yo de mencionar aquí, esta es una interpretación pensando en español. Y tienes que ir más allá. Porque, ¿por qué me has desamparado? Regresamos, es la primera pregunta básica que te haces, y me dice yo, ¿acaso Jesús como que estaba en duda? Como que decía, como que diciendo, ¿por qué me has desamparado? Jesús está en duda de lo que pasó, como que no sabe lo que va a pasar, no, totalmente no. Entonces por otro lado, y empiezas a analizar cada una de qué, de las palabras. Y luego tienes fuentes. Puede decir entonces aquellos que saben verdaderamente el idioma.
Y le preguntas, ¿qué significa esto? Yo me acuerdo que nos sentamos en las faldas de la Gólgota y estaba la guía, y la guía hablaba hebreo, arameo, y era una eminencia de los idiomas. Y nos dice, Eli, Eli, lama sabachthani. Y ella nos regaña, dice, es que ustedes, fíjate, nos dijo en inglés, es que you guys destroy everything, dice, ustedes destruyen todo, dice. Hablando de los estadounidenses, dice, todo lo destruyen, dice. Salen con sus ideas y destruyen todo, dice. Aquí no dice eso de desamparar, en inglés es forsaken. Aquí no dice eso, dice. Eso ustedes se lo imaginaron. Fíjate, una persona que no es creyente, que sabe el idioma, te sabe interpretar mejor que una persona que es creyente. Todo está en el secreto de las letras. ¿Seguimos? ¿Tantos aquí, hermanos? Sí. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, ya los sucesos de la muerte es el velo del templo se rasgó, la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Esto es algo increíble, porque imagínense ustedes, se muere alguien, toda la gente que murió de COVID, por ejemplo, y de pronto los ves entre nosotros. Es increíble, pero se volvieron a morir. Pero fíjate el suceso, la muerte es el suceso más importante de toda la humanidad. La muerte es el suceso, ¿por qué? Porque con la muerte de Jesús, como dice el salmista también, se está besando la justicia. ¿En qué sentido? En que el beso de Dios es que de esta manera nunca dejo de ser justo y salvo a la humanidad. Ese es el misterio de la piedad. Es increíble. Dios dice, ok, tengo que hacer esto, pero no puedo quitar mi justicia porque soy justo. La cruz, Jesús, su sacrificio, cubre con todo. ¿Soy justo? La gente que no crea en ello merecerá el mismo castigo que el diablo. Y en este caso, mi justicia permanece para siempre. Increíble, hermanos. Increíble. Por eso el suceso de la cruz es lo más importante. Y en la muerte de Jesús está en todo lo que hacemos como cristianos. Hacemos memoria de su muerte. Memoria de su muerte. La iglesia es de Cristo, del Mesías, aquel que vendría a ser rey por todos y cada uno de nosotros. Pero los sucesos, esto ya tiene que ver con el velo se rasgó. ¿Por qué? Porque ya no es el Antiguo Testamento, será el Nuevo Testamento. El velo, como estaba hecho de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, ¿verdad? Estaba lleno de querubines de obra primorosa, ¿verdad? Había 4 columnas, etcétera, 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 y se rasgó. Y entonces ese es el camino que abrió, ¿quién? Jesús. ¿Es el camino a dónde? Al cielo, porque el lugar santísimo es la presencia de Dios. Ahora Jesús está entrando como sumo, ¿qué? Sacerdote. ¿Qué sucede también? La tierra tembló. El temblar en la tierra, ¿verdad? Siempre es una forma de conmover lo que sucede o las cosas que están por venir. Las rocas se parten, ¿verdad? Hasta el día de hoy puedes ver la piedra partida en la Gólgota. Hasta el día de hoy se ve. Y reiteramos, cuando estudian esa piedra y dicen, ¿cuándo se partió? La citan en ese momento. Así de perfecto está todo, hermanos. Se abrieron los sepulcros, es un suceso milagroso. Y entonces viene la parte de la petición de la sepultura de Jesús. Donde Jesús iba a ser, ¿qué? Sepultado. Y ahí nos vamos a quedar. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos pueda ser. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanará.
alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté.